Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a Buenos contar. y primaverales días. Sí, alérgicos días. Sí, bueno, una cosa trae la otra. Vamos a contar cosas. A ver, primer tema que me propones. Encuentro Unión Europea, América Latina en Santo Domingo. ¿Paripé os servirá de algo? Bueno, Cuenta. la segunda parte del titular tiene un poco de mala idea, pero es que normalmente estos encuentros muy pocas veces obtienen resultados prácticos. Normalmente suele ser pues para verse las caras, que en principio ya está bien porque debido a la pandemia hacía ya mucho tiempo que la Unión Europea había perdido contacto con América Latina. Ujú. España y Portugal, sobre todo España, que siempre han presumido de ser el puente de unión de Europa con América Latina y que incluso han intentado sacar rédito de ello, últimamente estábamos bastante desangelados, bastante perdidos, ¿no? No había, como miembros de la Unión Europea, no había habido ningún acercamiento importante desde el punto de vista práctico con América Latina, mientras que sí que lo habían hecho otros países, como por ejemplo la omnipresente China, que como luego veremos es el principal socio de muchos de los países de la zona, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues eso, en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, que como sabemos ocupa la mitad de la isla de la Española, la otra mitad la ocupa Haití, que no está para muchos fastos. Haití está fatal, llevan más de 500 asesinatos en lo que llevamos de año, pero bueno, la otra mitad, que es la República Dominicana, pues se van a reunir allí 22 países de la Unión Europea y de América Latina, algunos jefes de gobierno como nuestro queridísimo Pedro Sánchez, y también de algunos países importantes de la zona, como el señor Alberto Fernández de Argentina o Gabriel Boric de Chile. Y pues eso, se darán cita para, bueno, para conversar. Hablarán de un montón de temas, hay una agenda muy apretada, sobre todo pues, de medio ambiente, seguridad alimentaria, entre otros, ¿no? Y sobre todo, como decía al principio, la cumbre también quiere ser el punto de encuentro de ambas regiones, ¿no? De Europa y de América Latina, cuya relación, como decía, había quedado bastante oxidada en los últimos años. Una de las principales apuestas de esta cumbre que está desarrollando a partir de hoy y durante el fin de semana es volver a vincular América Latina con Europa, que como digo estaba un poco desconectada. Sobre todo en un momento donde las divisiones entre Occidente y Rusia, a partir de la guerra de Ucrania, pues se han profundizado mucho. Y eso que llamamos el viejo continente, o sea, Europa, pues parece que quiere asegurarse de que la región latinoamericana, que se ha mantenido relativamente al margen del conflicto ucraniano, pues que vaya viendo a la Unión Europea como un socio imprescindible, porque, como decía, no habría que olvidar que la influencia económica de China en la región ha crecido tanto en los últimos años que se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de países latinoamericanos, igual que, por otra parte, ha pasado en el continente africano. Entonces, bueno, pues eso, en un contexto global en el que Estados Unidos y China imponen su ley, sobre todo con un capitalismo chino muy expansivo y, como vemos, con un neocolonialismo muy desenfrenado, en busca continua de encontrar nuevos objetivos de negocio en continentes aún relativamente vírgenes como África o Sudamérica, pues se han dado cuenta que no sería desdeñable el crear una especie de tercer polo de poder europeo para equilibrar un poco la balanza. Todo ello, no lo olvidemos, que estamos moviéndonos siempre dentro de un contexto de capitalismo neoliberal, también en Europa, por supuesto. Pero bueno,
si no podemos de momento liberarnos de la tiranía de la economía de mercado capitalista, pues por lo menos como mal menor, pues cuanto más repartida esté estos mecanismos de poder, pues, y si además de paso compiten entre ellos, pues como se suele decir, miel sobre hojuelas. Entonces, bueno, estos 2 días o 2 o 3 días deberían de bastar para la amplia agenda que han diseñado todos estos países de habla hispana y portuguesa en Europa y América Latina en una, creo que es la veintitantas, la 28, creo, edición de esta cumbre iberoamericana que tendrá lugar el 24 y el 25 de marzo. Entonces, pues bueno, la retórica es la de siempre. Busca encontrar respuestas comunes a desafíos globales, la crisis climática, la seguridad alimentaria, los derechos en el mundo digital o el comercio internacional. Bueno, mucho abarca y que ya se sabe qué le pasa a quien mucho abarca, pero bueno. En total son 22 estados que conforman esta informal organización internacional. Se prevé que acudan 14 jefes de Estado y de Gobierno y luego otras representaciones menores, por ejemplo, Lula no va a estar y algunos otros importantes presidentes y jefes de Gobierno, pues tampoco. Macron no sé si irá porque bastante tiene con lo suyo, pero bueno, en general van a ir, pues eso, 14 jefes de Estado y de Gobierno y la edición anterior, que por cierto, curiosamente, se había celebrado en Andorra, un lugar bastante insólito, y se celebró en 2021 y en pleno inicio de la pandemia y todavía se desarrolló en medio de fuertes prevenciones sanitarias. Con lo cual esta es la primera que se convoca un poco ya saliendo de la pandemia. Bueno, no hay todavía un listado definitivo de mandatarios que van a ir al encuentro. Se prevén algunas sorpresas, hay algunas presencias ya confirmadas. También va a estar nuestro no menos querido rey, Felipe VI. Y bueno, por supuesto estará de parte de la Unión Europea nuestro ínclito Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores. Y bueno, habrá, como digo, también ausencias muy significativas. Por ejemplo, Lula da Silva y también un presidente que últimamente está teniendo una grave contestación en su país, que es el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que enviará al vicepresidente porque él, bueno, está muy liado, porque llevan ya un año en estado de excepción. Las cárceles están abarrotadas de miembros de las maras y como le ocurre al señor Macron, pues también tiene lo suyo en su casa como para irse de vacaciones. El telón de fondo, como digo, es el relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Últimamente ha habido varios patinazos, por ejemplo, el acuerdo comercial que se pretendía firmar entre la Unión Europea y el Mercosur, que está formado por Paraguay, Uruguay y Argentina, y que no salió bien. Pero bueno, se esperan, como siempre, son optimistas, esperan a que se tiendan nuevos puentes y, bueno, España quiere aprovechar que durante la segunda mitad de 2023 va a ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, todo ello se une para que haya un relativo y moderado optimismo acerca de lo que puede pasar. Los temas, como digo, son fundamentalmente el medio ambiente y también la seguridad alimentaria.
los retos climáticos, los del medio ambiente, es uno de los ejes que parece ser que pretenden que midan los diálogos multilaterales a alto nivel. De hecho, se pretende que firmen una Carta Medioambiental Iberoamericana, un documento como de costumbre no vinculante, pero que busca una especie de hoja de ruta común para hacer frente al calentamiento global y sobre todo a la pérdida de biodiversidad, que es muy importante, como sabemos, en zonas tan fundamentales para el planeta como la Amazonía, que como sabemos ocupa varios países, no solo Brasil, sino también Ecuador y incluso Bolivia, y que bueno, será uno de los centros. El otro, evidentemente, también es la cuestión alimentaria, porque sabemos que en América Latina hay un grave problema de falta de una alimentación adecuada. Si no gravísimas hambrunas con numerosas muertes como en África, pero sí que ya están empezando a producirse importantes alarmas de carencias de todo tipo en alimentación, ¿no? La región vive lo que llaman el paso previo a la hambruna, que es lo que llaman inseguridad alimentaria, en la que cerca de un 50% de su población se encuentra, según el último informe publicado por la FAO, ¿no? Por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, bueno, pues intentarán elaborar un plan de acción conjunto para solucionarlo, con énfasis en la inversión en el mundo rural. Y luego este punto también tiene un aspecto importante y que será clave para las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, y es que a raíz de la guerra en Ucrania, Europa busca diversificar las opciones de abastecimiento de alimentos y de recursos con el objetivo de depender cada vez menos de Ucrania, que era, como sabemos, el conocido como el granero del mundo, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay muchos países iberoamericanos, como, qué sé yo, Brasil, Argentina, etcétera, Colombia, donde pues hay enormes extensiones de terreno cuya utilización agrícola podría mejorarse. Y bueno, y también, pues eso, están pendientes. Y por último, el último centro de debate importante van a ser tanto la tecnología como sobre todo las finanzas, porque bueno, está por medio todo el tema por un lado, de la Carta de Principios y Derechos Digitales, que como sabemos es un mundo que incluso en Europa está bastante desregulado y en América Latina pues mucho más. Los compromisos que se adquieren tampoco serán vinculantes, pero podrían convertirse en el primer tratado que se firmara a nivel internacional en el mundo, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema financiero actual, que intenta formar un nuevo plan de arquitectura, lo que llaman arquitectura financiera, que es un eufemismo, para que, bueno, pues lo de siempre, harán una llamada a una alternativa más justa y sostenible, porque lo que está claro es que hoy en día, como hace ya tanto tiempo, el peso de la deuda sobre muchos países latinoamericanos es muy fuerte e incluso puede entorpecer una recuperación económica que ya de por sí se presenta difícil en este contexto que ya empiezan a llamar pospandémico, pero que en algunos países incluso habría que quitar el prefijo post. Y, por supuesto, las repercusiones que hasta allí lleguen del impacto de la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, pues eso es lo que se pretende y más allá de eso, pues habrá que ver esos otros temas que funcionan de manera subterránea, ¿no? En todas estas reuniones una cosa es lo que se dice en los micrófonos de la Asamblea General que hagan y otra
las conversaciones de despacho que de manera subterránea pues vayan desarrollando y todos los cotilleos varios y acuerdos incluso que puedan establecer los representantes de los gobiernos presentes en el evento. Entonces, bueno, pues eso, desarrollar un nuevo contexto nacional y geopolítico que pretenden que, bueno, que una un poquito más a la Unión Europea con el subcontinente sudamericano. Dicho queda, decía yo, con el micrófono cerrado, que no nos queda más que esperar, ¿o qué? Sí, sí, hay otros temas que también como digo, se van a hablar por debajo, sobre todo el tema de la seguridad, que en países como El Salvador están muy candentes, están las cárceles repletas y se han denunciado en numerosas ocasiones graves violaciones a los derechos humanos. Y luego otro tema que siempre está presente también, que son las migraciones. Hasta ahora había varios puntos calientes, entre otros los migrantes que huyen de Venezuela. Hay otra zona que siempre es conflictiva, que es la frontera de Colombia con Panamá. Y por último, una que ha aparecido hace poco, pero que ya está causando graves problemas, que es la frontera entre Perú y Chile, que que no son solamente peruanos, claro, pero que ya en este caso no es migración hacia el norte, sino hacia el sur. Chile, como sabemos, es uno de los países más estables de la zona, ahora con un gobierno de izquierda, de Gabriel Boric, que ya está teniendo problemas, ha desplazado al norte, a la zona del desierto de Atacama, que es donde está la frontera, a un importante contingente militar para controlar el tema de las migraciones y ha empezado hace poco, pero parece que se está convirtiendo en otro punto caliente desde el punto de vista migratorio. Así que esas cosas, pues me imagino que también se hablarán durante estos días. Bien. Y sí, efectivamente, pues eso es lo que tenía que contar. Yo no sé si tienes tú algo por ahí No, que te parezca importante y que me haya dejado en el tintero. no tengo nada que añadir porque te he estado escuchando y no tengo más información que la que tú nos cuentas. Quedará esperar a ver lo que sucede, en qué acaba, aunque que tú un poco lo has dicho. A lo mejor es mucho se habla, mucho se pretende abarcar, muchos proyectos y después queda en poca cosa, casi siempre. Pero en fin. Hombre, tú sabes que en este tipo de reuniones siempre hay mucho postureo, Sí, siempre declaraciones de intenciones y buenas maneras, pero lo cierto es que toda Sudamérica, toda Latinoamérica es una región con gravísimos problemas, por ejemplo, de desigualdad, agravada por las crisis económicas sucesivas que estamos teniendo y evidentemente eso es la causa última de la violencia que también está presente en países como Venezuela, El Salvador, Honduras y que no sé yo si en un acto de este tipo se podrá poner alguna solución, pero bueno, al menos la conclusión que sacaría yo es que bien está que al menos se intente. muy bien. Pues cambiamos de tema. Vale. Vamos a Francia. Hablamos de Macron. Sí, Macron, hablando de zonas calientes, sí, están calentitos. Macron también los tiene bastante calentitos. Yo había titulado diciendo que Macron gana la moción de censura pero pierde la calle. Eso es. La calle está muy revuelta y continúa. Parece ser Y que continúa y continuará. Es decir, mm, hoy mismo creo que había convocada una huelga y están previstas otras tantas. ujú, Entre tanto, Macron concedió una entrevista, creo que fue el miércoles pasado, si no recuerdo mal, para explicar su postura a dos cadenas, la televisión pública y la principal cadena privada. Pues bueno,
como digo, después de ganar por la mínima, tampoco le ha sobrado mucho, la moción de censura contra su gobierno, hay que tener en cuenta que ya hay casi 300 detenidos en Francia en solo una noche de manifestaciones contra, pues ya lo sabemos, contra la reforma de las pensiones. Luego, hay una cuestión que no es solo París. Últimamente siempre, desde mayo del 68, siempre aquí ha habido una imagen de que, por otra parte, ayudada porque Francia, como sabemos, es muy centralista, allí no sabe nada de autonomías, allí solo hay distritos numerados. Por ejemplo, París creo que es el 75, pero hemos visto que estos días que de solo París nada. En París sí que es cierto que, hombre, son los más graves. Han habido incidentes importantes en el barrio de la Ópera, en la Place de la République, se han quemado montañas de residuos, porque por cierto coincide con una huelga de recogida de basuras y, bueno, no sé, hay graves consecuencias. Todas las refinerías de Francia están paradas o en proceso de suspender su actividad. Ya se ha traducido con una grave escasez de carburante en las gasolineras de todo el país. Incluso hay amenazas de bloquear los depósitos, ¿no? Los distintos sectores en huelga son muy variados, ¿no? Están en huelga los transportes, como decía, la recogida de basuras en diferentes ciudades como París, donde siguen acumuladas miles de toneladas de basura, incluso en otros sectores que aparentemente privilegiados, como el de los controladores aéreos, que han llegado a provocar la anulación de un 20% de vuelos en algunos aeropuertos, como el de Orly en París y el de Marsella. Y bueno, pues sigue habiendo bloqueos de carreteras, bloqueos de refinerías y marchas de todo tipo contra, como sabemos, el proyecto de Macron de elevar la jubilación de 62 a 64 años. Así que bueno, que ayer se produjo, como digo, yo creo que es ya la 9ª jornada de huelga y como digo, no solo en París. Por ejemplo, he visto imágenes en las que a las 11 de la mañana los manifestantes ya habían colapsado le Vieux-Port, el puerto viejo de Marsella. O sea que no solamente en París, sino Marsella, que es la segunda ciudad demográficamente en Francia, pues también está colapsada, ¿no? Bueno, pues el ejecutivo de Macron intenta controlar las diferentes formas de protesta, incluso con graves recortes de libertades. Por ejemplo, este martes pasado anunciaba que ha decidido obligar a la vuelta al trabajo de los trabajadores en paro en algunos sectores especialmente sensibles, como el que comentábamos de los grandes depósitos de carburante. En concreto, había hablado de un puerto, el puerto de Fos-sur-Mer, al lado de Marsella, en el sureste de Francia, donde ya hay graves problemas porque decenas de gasolineras han colgado el cartel de no hay combustible. Y como tú decías al principio, lo grave es que el futuro no se prevé mejor. He estado leyendo una encuesta que ha hecho Europa Press en la que contaba que 6 de cada 10 franceses prevén más tensión social después de la entrevista televisiva de Macron, ¿no? Es decir, que la cosa no lleva avisos de solucionarse. Porque, como digo, más de un 60% de los franceses pues consideran que las explicaciones públicas del presidente sobre la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones pues no han contribuido precisamente a relajar las tensiones.
y que en cambio sí que están empeorando el malestar social que, pues eso, como hemos estado viendo, ha derivado en protestas constantes durante las últimas semanas y que, bueno, y que continúan, ¿no? Ayer, como digo, hubo una jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos. Miles de ciudadanos salieron por séptima noche consecutiva. Repito, consecutiva. O sea que aunque no haya huelga general, todas las noches hay un montón de gente que sale a las calles. Y como digo, no solo de París, sino de otros puntos, eh, con acciones muy imaginativas. Por ejemplo, en París un grupo de manifestantes vinculado a la Federación Nacional de Sindicatos del Espectáculo, de cine, audiovisual y demás, han interrumpido un espectáculo en el Teatro del Châtelet. Se han registrado perdón, otras acciones de protesta en los distritos de Montmartre y en el barrio de Stalingrado, entre otros. Y luego, como digo, pues eso se ha reproducido en otros puntos de Francia. Por ejemplo, han sido muy importantes en Bordeaux, en Burdeos, donde incluso hay fotografías muy interesantes. Envío unas cuantas a la radio por si es posible publicarlas en la página, porque los manifestantes, en plan fallero, se han dedicado a lanzar cohetes de fuegos artificiales contra la policía. Bueno, pues eso no solo pasó en Burdeos, sino también en Lille o en Lyon. Y como era de esperar, pues eso ha provocado que las acciones de la policía para dispersar a los manifestantes ya han sido denunciadas por graves violaciones de los derechos de las personas, ¿no? En concreto, el Sindicato Nacional de Periodistas ha denunciado detenciones arbitrarias de informadores por tratar de captar imágenes de las fuerzas de seguridad. Objetivo inútil porque ya andan circulando por las redes un montón de imágenes de Robocop totalmente pertrechados para reprimir, ¿no? En fin, yo no sé cómo lo verás tú o qué opinarás de lo que está pasando en Francia, pero yo creo que más allá de la anécdota, más allá de la información puntual, creo que si intentamos verlo con un poco de perspectiva futura, significa algo muy importante, y es que la gente empieza a estar harta y cada vez se han dado más cuenta que en el Parlamento tienen poco que cortar, ¿eh? En la calle es su espacio natural, es el lugar de reivindicación. Creo que ya comentaba que hay un montón de gente que portando pancartas individuales en cartones donde brevemente en frases cortas explican su manera individual de ver la situación, todas por supuesto en plan de protesta y tal. Y yo creo que es muy significativo lo que está pasando en Francia y como dice el viejo refrán castellano, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas. Bueno, por aquí, Rafa, las pensiones están peor en el sentido de la edad de jubilación, por lo menos, ¿no? Y La edad de jubilación, pero no los años de cotización. sí, hay menos años aquí, pero la diferencia son muchos años después a la hora de jubilarse. De 64 que le quieren poner a 67 van 3 años de diferencia. Y aquí no ha habido las movilizaciones que ha habido en Francia, ni se esperan. Tampoco se espera que los sindicatos aquí actúen, los sindicatos comisiones UGT, los que tienen la mayoría y los que se encargan de negociar las pensiones y todas las reformas que ha ido habiendo y contrarreformas que han sido asumidas, firmadas por otros sindicatos, a diferencia de lo que pasa en Francia, que se están oponiendo
y que convocan a la mayoría de la población. También hay que decir que la respuesta de la población es muy diferente en Francia, ¿no? Sí, incluso en muchos casos superando la actuación de los sindicatos. Claro, Por claro. supuesto, los sindicatos se han dado cuenta de lo que están jugando y apoyan de manera unitaria, prácticamente todos los sindicatos apoyan las movilizaciones. Y además estamos viendo a gente muy joven en esas manifestaciones, en esas movilizaciones. No son abuelos ni yayos los que están hablando o reivindicando pensiones en Francia, No, como pero también, Manolo? Es decir, también, pero me refiero que como aquí sucede, parece que solo es una cosa de los yayos, de los ya pensionistas, ¿no? Y no se sienten apelados la gente más joven. No, claro, aquí la paradoja que ya le hemos comentado a veces es esa. O sea, reivindican unas mejores pensiones los que ya la tienen, que de alguna forma, pues, mejor o peor, ya estamos más o menos cobrando. mm, En cambio, los que no, los que peor lo tienen son los que parece ser que no vaya con ellos la cosa, ¿no? Entonces, es una paradoja, pero bueno, así están las cosas en España. Lo que sí que es cierto es que la diferencia fundamental, tú lo comentabas ahora, son los sindicatos. Es sí. decir, en Francia hay sindicatos. Aquí no hay sindicatos mayoritarios. Aquí tenemos agentes sociales. Mm, Es decir, la patronal y el gobierno socialdemócrata que defiende los intereses de patronal o los ha defendido durante más de 20 años de gobierno, pues se lo ha hecho muy bien y hay que reconocerlo. Es decir, ha desmovilizado comprando a los dos principales sindicatos mayoritarios eh, y la gente pues no se da por aludida. Es decir, la contradicción es esa, que mientras en Francia están protestando por la subida hasta los 64, aquí callamos cuando nos han metido los 67 y nos dedicamos a hacer bonitos espectáculos como falsas mociones de censura y cosas por el estilo, ¿no? mm. Es decir, mientras la ley Mordaza o la reforma laboral pues siguen empantanadas y el gobierno más progresista del mundo mundial sigue incumpliendo sus promesas electorales y sus promesas en el pacto de coalición, ¿no? Y no pasa nada, es decir, la gente, bueno, pues ahora tenemos un año movidito de elecciones, pues la gente, pues iremos a votar, o los que vayan a votar, en plan sumiso y complaciente, y aquí no ha pasado nada. Mientras que en Francia, pues como digo, la cosa no está nada clara y se ha demostrado una vez más, por si falta hiciere, que la calle es el terreno natural de lucha social. Y bueno, y lo están demostrando. Y bueno, y seguiremos informando porque esto no se ha acabado, ¿eh? Es decir, esto, como digo, va a continuar y ya hay previstas otras jornadas de huelga general, hay previstas más movilizaciones y la gente no se va a conformar ni con el resultado parlamentario ni con las explicaciones televisivas del presidente. Por lo tanto, pues habrá que seguir informando incluso, no sé a ti qué te parecerá, pero yo diría que tomando ejemplo. Bien. Repito, yo estoy dispuesto a tomar ejemplo, pero tú lo acabas de decir. Hay gente que ya tenemos solucionado el tema de las pensiones, más o menos. Lo que me preocupa, y es cierto, es esa gente que da por perdido incluso el hecho de llegar a cobrar sus pensiones o asume que tenga que jubilarse casi a los 70 años o que tenga que trabajar un montón de ellos para llegar a la pensión completa. Me cuesta entenderlo, pero en fin, quizás tenga mucho que ver en la domesticación de los llamados agentes sociales que no lo tienen claro, ¿no? Es decir, que están. No, o peor aún, lo tienen claro de boquilla, pero luego a la hora de la verdad no hacen nada por cambiar el rumbo de la situación, ¿no? Y siguen firmando todo lo que les ponen por delante. Entonces, hay una cuestión que para mí es muy grave, que es esa sensación de derrota en buena parte de las personas jóvenes, incluso no tan jóvenes, ¿no? Y es que, bueno, eso que tantas veces hemos oído, total, pero si cuando llega a jubilarme lo más seguro es que ya no cobre, es decir, que no tenga nada para cobrar una pensión. eh, y luego, por supuesto,
la banca y las aseguradoras están al loro para volver a insistir con los planes privados de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, ese derrotismo, esa sensación de pesimismo existencial es muy negativa, ¿no? Porque dices, bueno, está claro que es muy posible que una vez más se luche y se pierda, pero lo que está claro es que van a perder si no luchas. Eso siempre se ha dicho y es verdad. Bien, pues dicho queda todo. Más madera. Nos vamos a noticias que en teoría son más cortas, pero a lo mejor no. Etiopía, Eritrea y el Tigray. Cuéntame bien eso de el Tigray. Pues que también hacía mucho tiempo que nos olvidábamos de la zona oriental de África, el famoso Cuerno de África. Sí. Si hay una zona olvidada dentro de un África ya de por sí olvidada, es esa zona del Cuerno de África, ¿no? Y no es casualidad, porque Etiopía, aparte de ser uno de los países más pobres de África, que ya tiene mérito, la mitad de sus 77 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. El, perdón, el nivel de desnutrición infantil es uno de los más altos del mundo, pues es una zona que tiene el gravísimo hándicap de no tener ni minerales estratégicos, ni oro, ni nada que les pueda interesar a los buitres empresariales occidentales, con lo cual, pues por ahí se pudren, ¿no? Entonces, bueno, pues Etiopía está situada entre Sudán y Somalia, está en una zona en gran parte semidesértica, y como digo, no tiene interés económico en cuanto a recursos apetecibles por Occidente y por lo tanto, bueno, pues llevan más de 3 décadas de guerra civil. Primero fue con Eritrea y ello, unido a la sequía y a la degradación del medio ambiente, pues han terminado cargándose los escasos recursos que tenían, ¿no? En concreto su producción agrícola. Y es lo que ha provocado que sea uno de los principales puntos de emigración dentro de África, ¿no? Hay un numerosísimo grupo de personas que están en condiciones físicas, incluso económicas, a un mínimo para poder desplazarse y han emigrado, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un poco de historia, hubo una guerra civil muy cruenta entre la parte interior, que es Etiopía, y la parte más hacia la costa del Mar Rojo, que es Eritrea. Y bueno, la situación política es absolutamente aberrante. Tanto Etiopía como Eritrea son estados de partido único, partido dominante. Para más cachondeo, el de Etiopía se llama el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Joder. Democrático y revolucionario, bueno, y partido único, no hay elecciones ni nada por el estilo. Es una especie de coalición de partido de base étnica, porque allí, como sabemos, la cuestión de las tribus todavía funciona como realidad sociológica fundamental, incluso yo diría que antropológica. Y bueno, había dentro de esa coalición del Frente Democrático Revolucionario, había un partido que era el Frente de Liberación Popular del Tigray, que es una zona que está situada en la frontera entre Etiopía y Eritrea. Bueno, pues esa región del Tigray, el Frente de Liberación Popular, que no sé qué habría que liberar, pero al final sí que lo han salido. Le han declarado la guerra, se han salido de la coalición de partidos en Addis Abeba y, bueno, han montado una guerra de guerrillas, han nombrado un presidente, un tal Meles Zenawi, y, bueno, no, ese creo que murió. Ahora hay otro, Haile Mariam Desalegn,
que bueno, pues ha creado el Movimiento Demócrata Popular del Sur de Etiopía. En fin, que está muy liado. Por su parte, Eritrea, que es una zona que fue colonia británica desde 1941, porque fue conquistada por el entonces Imperio Británico en el marco de la campaña de África Oriental de la Segunda Guerra Mundial, pues en 1952 se ve que como no había nada que rascar allí y no había mucha riqueza, pues el Imperio Británico la abandonó y se anexionó al Imperio Etíope y constituyó la Federación de Etiopía y Eritrea. Pero parece ser que no tuvo mucho éxito y poco después hubo una guerra de independencia de Eritrea, lo consiguió, es independiente desde 1993 y también, como decía en el caso de Etiopía, también Eritrea es un estado de un solo partido político y, bueno, según el Human Rights Watch, que es el Observatorio de Derechos Humanos, pues está considerado entre los peores países del mundo en lo tocante a derechos humanos, ¿no? Por dar algunos datos para que nos hagamos una idea de lo terrible que debe ser la vida en ese país, el ejército, o sea, el servicio militar es obligatorio desde los 17 hasta los 50 años de edad. Pero todo el tiempo en el ejército, ¿no? Es decir, que... Hombre, no porque incluso los tendrían que mantener, pero Vale. si te llaman para hacer la guerra o se embroncan con el Tigray o con Etiopía, pues aunque tengas 50 tacos tienes que ir al ejército. Porque, hombre, teóricamente la ley es como en tantos países de 18 meses la mili, ¿no? Pero arbitrariamente el ejército y las autoridades pueden extender el periodo de manera indeterminada e indefinida, lo cual es lógico que muchos varones eritreos pues piquen espuelas, ¿no? Salgan huyendo del país porque la verdad es que es una situación, bueno, no puedo ni imaginármela, pero debe ser muy dura. Entre otras cosas porque la situación, una vez estar dentro del ejército, no creo que sea demasiado halagüeña. Luego hay otra cuestión que nos da idea de cómo está degradada la zona, y es que todos, repito, todos los medios de comunicación son de propiedad estatal. Incluso en eso Eritrea lidera otra deshonrosa clasificación, y es que posee la menor libertad de prensa en el índice mundial de libertad de prensa. Es decir, que allí no puedes, vamos, no puedes escribir más que al dictado del ejército o de las autoridades. Entonces, bueno, pues ahora parece que se había calmado un poco los enfrentamientos a tres bandas en el Tigray, entre Etiopía, Eritrea y Tigray en medio. Parece ser que han pactado una tregua con el Frente de Liberación Popular del Tigray y, bueno, a pesar de que en noviembre de 2022 volvieron a ser denunciadas violaciones masivas de los derechos humanos en la región, pues parece ser que la cosa incluye pues, limpieza étnica, abuso sexual, asesinatos, detenciones arbitrarias, y todo eso pues no cesa. Es decir, que es algo que continúa presente y lo he traído a colación porque bien está recordar en un momento en que parece ser que en la información internacional solo exista la guerra de Ucrania, cosa que por otra parte no quiero quitarle importancia, por supuesto que la tiene y mucha, pero no hay que olvidar que otras regiones olvidadas del mundo, como el Cuerno de África, siguen habiendo gravísimas situaciones de continuas y constantes violaciones de derechos humanos, por no hablar de la situación de las mujeres o de la situación LGTBI, ¿no? Que podemos imaginarnos cómo tratan a los varones, pues imaginemos cómo tratan a las mujeres y a las minorías sexuales, ¿no? Entonces, vale, muy bien la información sobre la guerra de Ucrania, pero no olvidemos estos tres países, Etiopía, Eritrea y en medio la región del Tigray, donde, como digo,
de cuando en cuando, no, aunque solo fuera por solidaridad a distancia, habría que tenerlos en cuenta. Bien, apuntado queda también. Vamos a ir a prisa. Moción de censura de Vox. Hombre, yo no quería dejar pasar la semana y ser el único que no hablara de la moción de censura. Bueno, le has puesto ahí un segundo titular, bufar en caldo gelat. En caldo gelat. Sí, es que es una frase en valenciano que es Mm, la que sirve para una especie de metáfora, ¿no? Para denotar un acto inútil. Es sí, decir, no hay acto más inútil que bufar en caldo gelat, uséase soplar en caldo frío. Pues sí. bueno, pues esta metáfora popular sobre aquello más superfluo, pues para mí resume lo que ha sido la moción de censura de Vox Tamames, Mm, que solo ha servido, pues eso, para que sesudos analistas y politólogos ocupen y malgasten su tiempo en debatir acerca del sexo de los ángeles. Así que yo personalmente en persona, como es bien sabido que de no poder mejorar el silencio, lo mejor es callarse, como tantas veces hemos repetido, mm. pues eso. Yo acerca de la moción de censura mejor me callo. No te ríes ni nada. No, no, no. Yo últimamente lo he sacado por si tú creías que había algo que no se hubiera dicho y que valiera la pena decirse, pero a mí es que no se me ocurre decir nada, porque después bueno, ahora veremos en la frase del día cómo completo un poco la información con una frase que no es precisamente mía. Bueno, pues vamos a la frase del día, Rafa. A ver. Pues eso, la frase del día que he elegido hoy decía: un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Esto es una cita literal, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso era cómo comenzaba, a ver si sabes quién. El señor Santiago Abascal, su intervención en la moción de censura. Pues bueno, si él mismo lo reconoce, pues no hay nada más que añadir, ¿no? Bien. La verdad es que fue una decepción. Para algunos esperaban que, bueno, lo que iba a contar Tamames, pues suponiéndole, y más que suponiéndole, reconociendo su capacidad intelectual y su valía intelectual, por lo menos la que ha tenido. Ahora ya es otra cosa, los años no pasan en balde, incluso para los más espabilados del pueblo, pues ha sido un fraude, un sentirse defraudado totalmente, ¿no? Mucha gente. Vamos a ver, Manolo, o sea, es que eso no es una moción de censura. O sea, lo primero, o lo prácticamente lo único que tiene que hacer un candidato a presidente del gobierno en una moción de censura es presentar un programa de gobierno. Mm, Es decir, una serie de cuestiones con los principales aspectos económicos, sociales, etcétera, de lo que quiere que sea su gobierno en caso de triunfar la moción. mm. La hora y algo de intervención de Tamames se perdió en divagaciones varias, pero ni mucho menos presentó nada que se pareciera ni por lo más remoto a un programa de gobierno, que es lo que se supone que para lo cual había ido allí, ¿no? Bien, pero quizás desde un principio la intención era un poco alterar el gallinero, ¿no? Tanto de Bosch como del propio Tamames que lo tenían asumido, sabiendo que, aunque propusieran algo estructurado parecido a un programa de gobierno o una alternativa de gobierno, no iba a salir adelante. Entonces han dicho, pues vamos a soltar aquí las frases hechas y más parecía una tertulia, incluso en algunos momentos una tertulia de bar, una conferencia mal dada, una conferencia mal estructurada incluso como conferenciante, una tertulia de televisión de las malas, cosas así se le pueden y ahí aún tendría quizás problemas. No lo sé si con eso serviría para asumirlo. Pero había gente, había expectación, había gente esperando lo que podía decir un señor tan importante. Y bueno, ahí se han Claro, quedado. pero si su valedor se gasta, me he molestado en contarlos, hasta 11 sinónimos, comenzando por decir que la moción de censura era un disparate,
Pues si el señor Abascal lo dice, pues claro, o sea, Tamames, ¿qué iba a hacer? Tamames lo único que ha hecho es dejarse utilizar. Y lo que sí que querría significar es que entre bambalinas, del escenario, había un personaje muy oscuro que en su tiempo incluso llegó a decir que era libertario, que es Ah, el señor Sánchez Dragó. sí, allí estaba también tumbado. Es el espíritu del alma de Tamames, Mm. que estaba presente en el hemiciclo, en la zona de espectadores, y que según todas las lenguas bífidas es el que estaba detrás de convencer a Tamames para que aceptara ese juego ridículo que ha montado, ¿no? Entonces, bueno, que quede claro, pero en cualquier caso, Tamames, que a pesar de sus 89 años, mantiene un discurso a su manera bastante lúcido, es decir, que nada de demencia senil ni nada por el estilo, pues él sabrá por qué lo ha hecho. Bueno, pero Aunque haya sido... lúcido ¿a qué equivale, Rafa? Lúcido equivale a que no se trabuca y que sabe lo que dice, pero Sí, lo que dice sí, déjatelo sí. ir. Lo que dice tiene tela. Si es lúcido lo que dice, pues es un señor que ha No, no, por derivado. eso te digo, yo lo hago responsable de todas las burradas que Claro, dijo. claro, es decir, no digamos, tiene 89 años y déjalo que chochea, ¿no, hombre? Si estás Eso lúcido y de que tienes la República tuvo la misma culpa que los golpistas, o que la guerra civil eh, empezó en el 34, que fue Largo Caballero el que la empezó en el 34, en fin. madre mía. Es decir, eso para mí, de chochear nada, eso lo dijo totalmente consciente. Mm. Más allá de su pasado, de su presencia en el movimiento estudiantil, de su entrada en el Carabanchel, etcétera, ¿no? Porque claro, o sea, para mí el que más claro se lo dejó fue el señor Rufián, que le dijo, pues mira, no sé si sabrás que te estás presentando por los herederos de aquellos que te metieron en Carabanchel. Mm. Es decir, claro, pues bueno, pues él sabrá, ya digo, para mí la edad en ningún caso es disculpa de ningún tipo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desde un punto de vista muy personal, para mí me ha servido para que algunas personas hayan visto lo que realmente es el circo parlamentario, ¿no? Es decir, que se den cuenta que nada que realmente interese a la gente más precaria y más necesitada de atención, pues se puede dirimir en un parlamento. Esto quizás sea un ejemplo eh, excesivo o hiperbólico de lo que puede ser un parlamento, pero en el fondo el resto es lo mismo. Es decir, se conforman en el discurso de nuestro amado presidente con poner de relieve todas las conquistas que han hecho en sus años de gobierno. Bueno, pues, desde mi punto de vista, por supuesto, sin quitarle mérito, pero son absolutamente insuficientes. Y luego obviando y callándose todas las que se han dejado en el tintero, que han sido un montón de promesas incumplidas, ¿no? Entonces, por supuesto, jamás se verá un político parlamentario ejercer la autocrítica. No esperaba yo tanto. Pero en cualquier caso, pues habrá servido para que algunas personas vayan viendo para lo que sirven los parlamentos y si de paso, dado que se producen al mismo tiempo, se fijan un poco en lo que está pasando en Francia, pues que se den cuenta dónde realmente está el escenario de lucha y dónde se pueden conseguir cosas un poco más interesantes que el simple cachondeo parlamentario. Mm. Bien, pues dicho queda, no le vamos a dar más vueltas tampoco, no nos vamos a ocupar ya que ya está un poco oxidado el tema y ya huele a viejo. Pues sí, eso sí que te prometo no volver sobre ello. Pues lo dejamos aquí, Molt Rafa. bé. Y Pues salud y buen día a todos nuestros oyentes. pues eso, que haya mucha salud y nos oímos la semana que viene si no ha pasado nada, ¿de acuerdo? De acuerdo.